Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase del curso de integración escolar. Hoy vamos a seguir con otra patología. En este caso vamos a ver el síndrome de Angelman. Vamos a ver las características que posee, cuál es la población que es más propensa a padecer este tipo de síndrome. Recordemos que la palabra síndrome nos refiere, ¿no?, a un conjunto de síntomas. Muy bien, vamos a ver que el trastorno de Angelman es un trastorno del neurodesarrollo de origen genético, caracterizado por una discapacidad intelectual grave, con nulo o mínimo uso del lenguaje, asociado a epilepsia con alteraciones en trazado de electroencefalograma, trastorno del equilibrio y movimiento, un fenotipo físico y conductual característico y trastorno del sueño. La orientación diagnóstica la realizan la pediatra, neuropediatra y o genetista clínico. Generalmente cuando se tratan de síndromes o trastornos que tienen que ver con ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo genético, con el ADN, se buscan profesionales que justamente sean especialistas en el área. La orientación diagnóstica la realiza el pediatra, entonces el neuropediatra, que va a ser más especializado en toda la parte del neurodesarrollo, neurológica, y el genetista clínico, en base a criterios clínicos consensuados por Williams y sus colaboradores. Posteriormente, se afirma el diagnóstico mediante test genéticos. La edad media de diagnósticos aún está por encima de los 18 meses de edad, debido a la inespecificidad de la clínica en el primer año de vida. Obviamente, como la alteración proviene de una disfunción genética o una conformación diferente genética, vamos a ver que se evidencia desde el nacimiento o desde que son muy pequeños, ¿no? En cuanto pueden llegar a verse las reacciones en el movimiento, cuando se empiezan a percatar que el desarrollo está alterado, es en etapas muy iniciales de la vida humana, ¿no? En un paciente sin antecedentes patológicos relevantes, con retraso grave del desarrollo global de etiología no filiada y la presencia de los siguientes hallazgos clínicos de forma combinada. Son muy sugestivos del síndrome de Angelman, el trastorno del sueño. Fenotipo conductual característico: tiene una sonrisa frecuente, una fascinación por el agua, frecuentemente el aleteo, que sería con ambas manos a los costados, ¿no? Como es un movimiento rápido e involuntario. Hiperexcitabilidad y dispersión. Puede ser que estén muy dispersos y al mismo tiempo muy excitados, con mucha energía motriz, con mucha energía física, ¿no? Desaceleración de curva de perímetro cefálico. Digamos, hay un funcionamiento diferente de todo lo que tiene que ver con el encéfalo, ¿no?, el sistema nervioso, el cerebro, y un patrón de electroencefalograma característico. Criterios clínicos de este síndrome. Los consistentes son el retraso del desarrollo funcionalmente severo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un desarrollo severo, podemos denotar que la persona tiene problemas en la motricidad, en el movimiento, en el habla, en la comprensión posiblemente. Son varias áreas que están afectadas, ¿no? Trastorno del movimiento o del equilibrio, usualmente temblores de las extremidades o ataxia. Digamos, los músculos, la conexión neuronal y muscular, esa conexión que se realiza mediante los nervios, está frecuentemente alterada. Entonces sucede que se pierde el equilibrio, la tonicidad muscular cambia, muchas veces es más flexible, ¿no? Entonces es más difícil sostenerse parado o hacer movimientos específicos. Existe un fenotipo conductual, ¿no?, que tiene que ver con este síndrome.
La combinación de carcajadas, sonrisa, apariencia feliz, hiperexcitable, frecuentemente aletea, conducta hiperactiva, tendencia a la dispersión. Afectación grave del lenguaje, ¿no? La comunicación va a estar muy alterada, ninguna o mínimo uso de palabras, con mejor lenguaje receptivo y comunicación no verbal. Y en el caso de los frecuentes, dice, estancamiento en el crecimiento del perímetro cefálico resultando una microcefalia a los 2 años de edad. Fíjense que tiene que ver con este conjunto de síntomas que afecta el desarrollo biológico, ¿no? Crisis comiciales de inicio antes de los 3 años de edad. La epilepsia mejora con la edad, pero puede aparecer en la edad adulta. Obviamente que si el sistema neurológico está alterado o presenta algún tipo de disfunción, se va a reflejar en más síntomas o comportamientos externos, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver que está más asociado es la epilepsia, por esa conexión interneuronal, ¿no? Electroencefalograma patológico, con patrón característico descrito en la guía. Puede estar presente antes de los 2 años de edad. Puede preceder a otros criterios clínicos y no tiene correlación con la crisis comiciales clínicas. Recordemos que justamente un bebé apenas nacido es difícil quizás ver ciertas funciones del desarrollo porque, bueno, justamente es una etapa muy inicial. A medida que pasa el tiempo se van percatando, ¿no? Y se van realizando estos exámenes. En este caso, el electroencefalograma. Ahí se pueden comenzar a detectar también ciertos criterios clínicos que después se van a juntar con el resto de las observaciones que se hacen para conformar en momento último lo que tiene que ver con el diagnóstico. También hay criterios clínicos que están asociados, ¿no? En este caso, el movimiento de la lengua, trastorno de succión y deglución. Hay un tema que también va a afectar la normalidad cotidiana, que es la alimentación. Problemas de la alimentación durante la infancia, por esto mismo que decimos, que hay nuestra función cerebral para deglutir, para morder, ¿no? Ya tiene una estructura que es automática, pero en estos casos debe desarrollarla, aprenderla. Y como el desarrollo ya está alterado desde el inicio, obviamente es muy difícil realizar esos movimientos para una persona que posee ese tipo de síndrome. También posee en la boca grande un espacio interdeltal aumentado, un babeo frecuente. Generalmente las piezas dentales no están acomodadas en el lugar donde deberían y como hay más espacio en la boca, permanecen con la boca abierta o justamente babean. Movimientos masticatorios frecuentes con la boca, brazos levantados y semiflexionados durante la marcha, hipersensibilidad al calor, trastorno del ciclo sueño-vigilia y disminución de la necesidad de dormir, atracción y fascinación por el agua, arrugar, estrujar objetos como papeles y plásticos. Trastornos de alimentación, obesidad en niños mayores, escoliosis y estreñimiento. ¿No? Son un montón de síntomas que se pueden dar de forma secundaria por tener este problema en el desarrollo. Entonces, vamos a hablar un poquitito de esta característica que va a ser una de las más visibles, que es la epilepsia. Es una característica clínica frecuente dentro del consenso de criterios diagnósticos clínicos. En el 75% de los pacientes, el inicio de la crisis ocurre antes de los 3 años de vida, ¿no? Va acompañado con las etapas del desarrollo, ¿no? Del bebé que gatea, después empieza a intentar pararse, el equilibrio, ¿no? Todas estas cosas van a ser indicadores muy importantes. De un 5 a un 20% de los casos no presentan crisis,
pero es necesario mantener igualmente una alta sospecha durante su seguimiento. Obviamente que todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo va a afectar todas las funciones del ser humano. Entonces lo que vamos a intentar hacer, en este caso en específico, es mantener siempre un control, un seguimiento. Vamos a estar muy pendientes de cómo va evolucionando en el desarrollo la persona o el alumno. El síndrome de Angelman se suele presentar como un síndrome epiléptico generalizado y los tipos de crisis más frecuentes corresponden a... El síndrome se suele presentar como un síndrome epiléptico generalizado y pueden ser correspondientes estas crisis a las mioclonías, contracciones breves, repetitivas y sin ritmos de diferentes músculos. Ausencias atípicas, episodios de desconexión de segundos de duración con discreta pérdida de tono muscular. También pueden ser atónicas, que es la pérdida brusca del tono con caída al suelo, ¿no? Esto de no tener la suficiente fuerza para mantener los músculos, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Desde la función cerebral. Tónico-clónicas generalizadas también pueden ser, que se inicia con pérdida de conciencia, seguida de aumento de tono generalizado y posteriormente movimientos rítmicos generalizados con estado poscrítico final. Bien, tanto las mioclonías como las ausencias típicas, las atónicas o las tónicas clónicas, vamos a ver que todas presentan un tipo de estado mental o desconexión mental y también está reflejado en los síntomas que tienen que ver con la motricidad. Muchas veces se pierde el tono muscular y el paciente se puede llegar a caer, ¿no? La epilepsia suele ser más grave en los primeros años y mejora con la pubertad, aunque en la edad adulta puede ocurrir de nuevo un empeoramiento. Obviamente que si el diagnóstico es en la infancia y se comienza a hacer un tratamiento o se tiene profesionales que respaldan el tratamiento y le hacen un seguimiento, se evita que en la edad adulta o en la vejez existan este tipo de episodios. Los estatus epilépticos son frecuentes y a menudo recurrentes. El estatus epiléptico no convulsivo es el más habitual. Se puede manifestar por una disminución del estado de alerta, estatus de ausencias atípicas, caídas cefálicas recurrentes o movimientos mioclónicos erráticos. Los espasmos en flexión son poco comunes. Los episodios de risa paroxística tan frecuentes en este síndrome no son de origen epiléptico, ¿no? Estos ataques de risa no tienen que ver específicamente con la disfunción neurológica. Entonces suele ser un síntoma que se necesita observar constantemente por esta fluctuación que existe, ¿no? A nivel mental, que nos puede dar el alerta de que el alumno o la persona que tiene el síndrome pueda tener algún tipo de crisis. Muy bien. Se puede manifestar por una disminución del estado de alerta, estados de ausencias atípicas, caídas cefálicas recurrentes o movimientos mioclónicos erráticos. Los espasmos en flexión son pocos comunes. Los episodios de risa paroxística tan frecuentes en este síndrome no son de origen epiléptico. Esto ya lo había leído. Muy bien. En el estudio específicamente que hacen de electroencefalograma, más del 80% de los pacientes presentan estos rasgos patológicos. Se han descrito 3 tipos de trazados de electrocardiograma en el síndrome de Angelman. Un patrón teta, patrón difuso y persistente de alta amplitud, desaparece frecuentemente a los 12 años de edad. Un patrón delta, que es el ritmo de base de amplitud, aumenta su frecuencia con la edad y es el más común en el síndrome de Angelman. O si no, el patrón de puntas en áreas posteriores.
puntas y ondas de alta amplitud. Este patrón también es muy frecuente e incluso en algunas series lo describen como el más prevalente en el síndrome de Angelman. Esta actividad se desencadena con el cierre pasivo de ojos del paciente. Con respecto a la capacidad cognitiva y al lenguaje, en el 100% de los casos existe un retraso en el desarrollo cognitivo durante el primer año de vida, evidenciándose entre los 2 y 5 años de edad un déficit cognitivo grave asociado a la baja capacidad de atención e hiperactividad. El lenguaje expresivo está gravemente afectado, variando entre una ausencia total del lenguaje oral y la emisión de menos de 10 palabras, situándose la edad media de la aparición de la primera palabra a los 53 meses. Frente a la afectación tan grave del lenguaje expresivo, la comprensión está más preservada. El mecanismo fisiopatológico que subyace en esta afección del lenguaje aún se desconoce, pero recientes estudios sugieren trastornos en la mielinización. La vaina de mielina es un componente que tienen las neuronas, que es como una grasa, un óleo que recubren la terminación de las neuronas. El fenotipo conductual en casi todos los pacientes presentan una apariencia feliz, una sonrisa frecuente y episodios de carcajadas. Tienen tendencia a la dispersión e hiperactividad con fácil excitabilidad. Recordemos que esto está acompañado de toda la situación y parte motriz, ¿no? Muestran fascinación por el agua y les gusta llevarse objetos a la boca, preferiblemente de goma y o plástico. Todo lo que tiene que ver con las texturas que necesitan quizás menos prensión. Respecto a la sensibilidad, esta se encuentra incrementada para el calor y la disminución para el dolor. ¿No? Posiblemente estas personas que posean el síndrome puedan, no sé, hacer un aleteo, golpearse y no sentirlo, o hacerse un pequeño corte y tampoco darse cuenta por no sentirlo. El fenotipo conductual del síndrome de Angelman se aproxima en varios aspectos al autismo. La capacidad de atención acostumbra a ser extraordinariamente reducida, lo cual dificulta mucho la interacción social, puesto que impide captar información sobre el pensamiento de los demás. A ello se une la gran impulsividad, que genera conductas disociadas del contexto. Otros síntomas, como las conductas obsesivas y las estereotipias, muy propias del autismo, son prevalentes en este síndrome. Para todo ello, en algunos casos puede ser difícil su diagnóstico relacionado con el síndrome de Angelman, y siempre se ha de tener en cuenta como un posible trastorno comórbido. Puede existir también diferentes patologías que asemejen a un síndrome de Angelman, como es el caso del autismo. Si le sumamos una comorbilidad, una segunda patología, es posible que nosotros tengamos que hacer un diagnóstico diferente. El profesional a cargo, ¿no? El que va a hacer la batería de estudios, va a tener que hacer un diagnóstico diferencial para saber específicamente si se trata de autismo, si se trata de un autismo grave, si se trata de un síndrome con este conjunto de características, ¿no? Entonces va a tener que ir fijándose, y en etapas iniciales es un poco difícil ir haciendo un seguimiento tan rápido, ¿no? Digamos, es un proceso el llegar a este diagnóstico también. En el retraso de desarrollo motor vamos a ver que los pacientes presentan una adquisición de ítems de desarrollo motor menor. La sedestación libre se adquiere prácticamente en todos los casos con retraso, con intervalos extremos de edad que oscilan desde los 6 meses hasta los 36 meses. El primer desplazamiento autónomo está poco descrito en la literatura, pero el gateo parece que la mayoría lo consigue alrededor de los 2 años. La mayor parte de los pacientes consiguen la deambulación entre los 2 y 5 años. Sin embargo, algunos niños con mayor grado de ataxia o trastorno del movimiento no consiguen la marcha hasta pasados los 9-10 años.
y un 10% no consigue la deambulación autónoma. Ven como desde el inicio ya todo el sistema neurológico está afectando el desarrollo, ¿no? La adquisición de poder adaptarse a herramientas, todo lo que tiene que ver con bueno, las normas, las estructuras, las formas de moverse y de vivir. Existen algunos casos de empeoramiento del trastorno motor en la quinta o sexta década de la vida con aparición de distonía o parkinsonismo. O sea, puede suceder que exista un rebrote de estos síntomas o algún tipo de crisis o episodio ya en la edad adulta, que se presente también además con otros síntomas más, ¿no? En el caso del trastorno de la marcha, vamos a ver que los niños con menor afectación motora marcha con tendencia al equinismo y cierta antepulsión, como si persiguieran su centro de gravedad. Esta tendencia aumenta al correr, acompañándose de una elevación de los brazos y flexión de los antebrazos, a veces con aleteo, ¿no? Como si estuvieran imitando quizás un pájaro. También vemos que hay un trastorno del tono y del movimiento. Entre los 6 y los 24 meses presentan en general una hipotonía de predominio axial y en algunos casos se evidencia un aumento del tono en las extremidades de predominio distal, con reflejos osteotendinosos exaltados. El trastorno de movimiento típico de estos niños forma parte de los criterios diagnósticos consistentes, es decir, están presentes en el 100% de los pacientes. Antes de los 2 años de edad se objetiva un movimiento irregular, brusco como sacudidas. Su intensidad es variable y aumenta en la mayoría de los casos con el movimiento o la intención motora. Los padres describen un empeoramiento en relación a situaciones de estrés o problemas de salud. También vamos a ver que está asociado con todo esto que tenía que ver con la atención, la desatención, el sueño, la vigilia. Los pacientes presentan una disminución de la necesidad de dormir y ciclos de vigilia, sueños anormales. La prevalencia de trastornos del sueño en este síndrome es del 40 al 80% y son más frecuentes que en pacientes con déficit cognitivo de otra etiología. El insomnio puede afectar a todas las fases del sueño. Entre el 36 y el 60% presentan problemas para conciliarlo y con el mismo porcentaje se presentan problemas para mantenerlo, teniendo despertares frecuentes que los fragmentan. Digamos, está muy distorsionada la rutina de sueño, ¿no? La inducción al sueño. Los problemas de alimentación son frecuentes en el lactante y niño pequeño, aunque no son graves. La existencia de una lengua protruyente, ¿no? Que va hacia adelante, que sale, o una falta de coordinación bucolingual condicionan problemas para la succión y la deglución, con dificultades para el amamantamiento, frecuentemente regurgitaciones e incluso reflujo gastroesofágico. Más frecuentemente en la adolescencia puede aparecer obesidad por un aumento de apetito y poca movilidad, y ello conlleva a un estreñimiento también importante. ¿No? La cadena de funciones se empieza a ver alterada y empieza a existir una regularidad diferente en este síndrome. Entonces van a tener sus propios ritmos y sus propios tiempos de comida, de digestión, de sueño. Lo vamos a ver en todas las funciones básicas del ser humano. Debido a una angulación anormal de la trompa de Eustaquio que dificulta el drenaje del oído medio, suelen presentar mayor frecuencia de otitis. Generalmente siempre, como es también en el caso del síndrome de Down, hay mucho tema con el oído, suelen ser muy sensibles, generalmente
hay que estar mucho controlando que no tengan otitis porque tampoco como lo pueden manifestar o comunicar, pueden sentirlo, muchas veces pueden sentirlo, pueden estar doloridos y puede que la familia no se dé cuenta, ¿no? El diagnóstico precoz es importante para conocer un pronóstico que permitirá a las familias realizar una planificación vital y a los profesionales elaborar estrategias terapéuticas lo más tempranas y adecuadas a las dificultades específicas que presentan estos pacientes. Ofrecer a la familia un consejo para el manejo del paciente y remitir al paciente a un centro de atención precoz de su zona de residencia es el lugar ideal para empezar a realizar el tratamiento y seguimiento multidisciplinar, ¿no? Va a estar atendido por psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, logopedas, puede ser que estimuladores tempranos, todo lo que tenga que ver con la rehabilitación si es necesario. Va a tener un montón de, digamos, herramientas de diferentes profesiones que van a ayudarlo en el desarrollo y en la adquisición de nuevas facultades. A la familia se les explica cómo es la semiología de las crisis más frecuentes para que puedan reconocerlas, ¿no? Pueden estar con más atención sobre ciertas funciones, como lo que mencionaba anteriormente del oído, ya que también la sensibilidad está alterada más allá de la comunicación. Ante la sospecha de crisis se les pedirá que las graben en video si fuese posible y contacten con su neurólogo de referencia. Es frecuente que la epilepsia sea refractaria al tratamiento farmacológico antiepiléptico. Solo un 23% responden a su primer o segundo fármaco y un 47-77% requieren politerapia. Los pacientes con síndrome de Angelman no son candidatos a cirugía de la epilepsia. Precisará tratamiento con fisioterapia y traumatología para mejorar la función y prevenir o retrasar la aparición de retracciones o deformidades. Se utilizan técnicas de fisioterapia que en este caso van a ayudar a mejorar el control de la postura, el tono, el equilibrio, así como la motricidad fina y orofacial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la boca, con la cara y también con el movimiento del cuerpo, del tono muscular, de funciones como agacharse, pararse, sentarse, mantenerse erguido. También van a haber técnicas ortopédicas que, de ser necesario, se va a recurrir a la ortopedia, ¿no? Lo que sea necesario, ya sea, no sé, desde una muleta a una silla o algún tipo de elemento que lo ayude en su movilidad o que lo ayude en la rehabilitación del movimiento. También se va a usar tratamiento farmacológico y se pueden utilizar algunas adaptaciones que en este caso pueden ser sillas para mejor control postural, medios de desplazamiento, material de juego o alimentación. Los pacientes, pese a sus dificultades a nivel cognitivo, tienen capacidad de aprender, aunque su ritmo de aprendizaje sea más lento. El logopeda es muy importante en etapas tempranas para el abordaje de la comunicación, asesorando e implementando con técnicas de comunicación aumentativa alternativa. Muchas veces se termina buscando, ¿no?, el nexo visual para encontrar un método de comunicación más rápido, pero siempre se trata de hacer hincapié en la rehabilitación fonética, en todo lo que tiene que ver con la oralidad, para darnos la posibilidad y la herramienta de que el alumno o el paciente que tiene el síndrome pueda comunicarse para transmitir sus deseos, sus necesidades, ¿no? Como cualquier persona. Muy bien. Estos sistemas facilitadores para mejorar su relación con el entorno y su autonomía se inician en la primera infancia, pero es recomendable que se sigan utilizando en la edad adulta. También puede ser útil el uso de la melatonina, principalmente cuando el problema más importante reside en la conciliación del sueño.
suele ser una alternativa natural que no tiene mucho o nulos, sinceramente, efectos adversos, y ayuda en todo lo que tiene que ver con la conciliación del sueño. No quizás con mantenerlo, pero sí inducirlo. También es necesario intentar prevenir posibles problemas de conducta con normas educativas claras y constantes, rutinas estables, anticipar cambios, fomentar la autonomía al máximo y trabajar la comunicación. Las conductas de agresividad y o ansiedad importantes no controladas pueden llegar a requerir tratamientos psicofarmacológicos. Si el babeo es muy importante, pueden llegar a precisar medicamentos. Una intervención temprana de logopeda para trabajar aspectos de succión, deglución, consiste en una mejoría. Si se sospecha de reflujo gastroesofágico, se recomienda derivar a gastroenterología. El reflujo suele responder bien al tratamiento habitual postural, dieta fraccionada, utilización de leches y comidas espesantes y medicamentos procinéticos y antiácidos, ¿no? Como en una etapa inicial es muy complejo poder detectarlo o poder trabajar específicamente con la postura, ya la familia o los padres van a tener la directiva para poder saber de qué forma darle de comer, qué tipo de alimentos van a ser los más beneficiosos para su absorción, y que no tenga ningún tipo de problema gastrointestinal ni gastroenterológico. Vamos a ver que por eso se habla también de, más allá del médico clínico, todo lo que tiene que ver con un médico, un profesional que le ayude a encontrar formas de estructura para las acciones cotidianas de la vida. En este caso, al ser una etapa tan inicial, va a ser el logopeda, o también puede ser fonoaudiología, si es necesario tratar todo lo que tiene que ver con la adicción y en la comunicación en una etapa más avanzada, ¿no? Así que bueno, vimos este síndrome que tiene un montón de características. Sabemos que si se utilizan los recursos necesarios, la observación necesaria de los profesionales pertinentes, es posible detectarlo en etapas iniciales y evitar un montón de desarrollos que van a estar interrumpidos en esta etapa y va a dificultar un montón de movimientos en la etapa adulta, ya sea desde la vinculación social, a la motricidad, a la salud específicamente, ¿no? Y a la cognición y a la comunicación. Así que como son tantas áreas, vemos que hay muchos síntomas a tratar y en estos casos es muy probable que el alumno, ¿no? Si vamos a hablar del ámbito escolar, el alumno termine estando en una escuela especial porque es necesario que haya otros terapeutas que acompañen su progreso, que vayan controlando, o puede ser que directamente asista a diferentes terapias, y la educación, ¿no? Un poco más formal, digamos, la puede recibir específicamente de algún profesional o alguna terapia específica. Pero bueno, en estos tipos de situaciones lo que más se prioriza es la adquisición de capacidades naturales que tenemos los seres humanos, ¿no? Como caminar, comunicarse, poder alimentarse, desplazarse. Todas estas funciones básicas van a ser las centrales en este síndrome. Pero bueno, en la próxima clase seguramente